escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Les damos la bienvenida a nuestro programa La magia de ser mujer, la magia que vibra en tu corazón, en la voz de Claux Reyes, un espacio dedicado a todas las mujeres mágicas que desean compartir su esencia, transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa La magia de ser mujer. En este viernes 13 de marzo del 2026, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Espero que todo muy bien por allá en casita. Así que bueno, pues ¿cómo están? Hola a todos. Y hola, bueno, buenas tardes. Hola amiga. Les recuerdo que estamos en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Mi nombre es Claux Reyes y el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a hablar de la biología. Así que bueno, antes de comenzar les voy a presentar a mi querida amiga que ya hemos tenido por acá en el programa, solo que ahora estamos en vía Zoom, a mi querida amiga Laurem Sananda. Ella es terapeuta energética y acompañante en procesos de conciencia. Y bueno, pues antes de que yo les cuente quién es, le voy a pedir a ella que se presente, que nos platique un poquito. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Hola, preciosa, ¿cómo estás? Ya te vi. Hola, querida Claux, buenas tardes. Un abrazo con cariño para ti, para todos los que nos están escuchando, a todos los chicos allá en cabina, ¿verdad? Los que están detrás y que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Muy contenta de volver a participar contigo en estas charlas que son sumamente interesantes y que algo bello nos dejan a todos, a los que reciben y a los que entregamos, pues bueno, la mayor de las energías, ¿no? Efectivamente, soy Laurem Sananda, es mi nombre espiritual, mi nombre de pila, Laura Sotelo, y sí, efectivamente soy terapeuta holística y energética en sanación integral. Acompaño efectivamente a los pacientes que buscan integrar a sus procesos de sanación, a sus tratamientos, pues que buscan la integración de todo su ser para que su sanación y su evolución sea más rápida, más profunda y realmente puedan ver los cambios y las transformaciones en todos los aspectos de su vida. Así que, pues sí, he tenido una gran tarea con cada uno de mis pacientes y bueno, yo creo que uno mismo es el primer paciente, ¿verdad? Y debemos de observarnos a nosotros mismos para poder también así acompañar a las demás personas. Totalmente de acuerdo, querida amiga. La verdad es que creo que yo siempre he dicho que tenemos la profesión más bonita del mundo porque imaginen que de repente los consultantes vienen y que además no es fácil que alguien vaya a tomar terapia. Eso es una realidad. Nosotros a veces como terapeutas agradecemos que la gente tome conciencia, levante su manita y diga yo requiero ayuda porque hay algo en mí que está pasando que no comprendo qué es, ¿no? Como no lo comprendo y como sé que esto me incomoda, me duele, no me gusta, pues voy a buscar ayuda. Y cuando vienen a nosotras, pues en realidad es que más allá de las técnicas que manejemos, sabemos que es un corazón o viene roto, ¿no? O que a veces viene con mucho dolor, o que a veces viene, pues vaya, por todas las cosas que vivimos en el día a día. Y cuando se acerca, ponemos todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Todas las metodologías, todas las técnicas, ponemos todo para que ese consultante se vaya de la mejor manera. Y bueno, pues, creo que es una labor preciosa la que tú haces en realidad, porque justo, ¿no? A veces aprendemos, ¿no? Yo te he visto también aprendiendo, estudiando y en este constante aprendizaje, ¿sabes? Y a lo mejor la gente dice, bueno, pero ¿por qué siguen estudiando?
Así porque es. estás aprendiendo, ¿no? Ujú. Pues yo creo que nunca es suficiente y porque al final el proceso de evolución requiere también de una mujer que esté preparada, de una mujer que tenga una conciencia distinta, de una mujer que tenga como habilidades diferentes y Ujú. bueno, pues aplaudo mucho tu querida, tu misión hermosa. Y Muchas gracias. qué gusto es que sigas en constante aprendizaje. Muchas gracias, Klaus. Y sobre todo, sí, es bien importante el entender que nunca dejamos de aprender algo nuevo. Y lo que hacemos en este camino es integrar más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento, y ojalá y eso nunca pare. Porque imagínate si pudiéramos resumir en un solo libro o en una sola técnica todo lo que es el ser humano, todo lo que es la existencia y todo lo que observas, sería imposible resumirlo todo en un libro o en una técnica, ¿no? Entonces, lo importante es que conforme vamos desarrollándonos los que estamos en el área del acompañamiento de la salud integral, vamos observando a los pacientes. Como tú dices, llegan a nosotros las personas rotas de su corazón, de su alma y a veces pues, también de su cuerpo físico. Claro. ¿Tú crees que esas personas no ya han visto médicos de bata blanca, médicos alópatas, incluso otro tipo de médicos, ¿no? Herbolarios, homeópatas, van buscando de todo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no encuentran una solución o una sanación en sus procesos? Porque, bueno, un médico de bata blanca no te va a escuchar tus problemas. Él solamente observa síntomas y te da un diagnóstico conforme a lo que él ve en laboratorios o por lo que él checa en su, en su revisión física, ¿no? No te va a preguntar cómo está tu corazón, cómo está tu conciencia, cómo está tu psique, cómo están tus emociones. Y bueno, por eso es que llegan al final estos pacientes en busca de alguien, primero que las escuche y alguien con quien desahogarse, alguien que sea neutral, que no es lo mismo hablar con un terapeuta a que platiques con la amiga, con la mamá, que son partidarias, ¿no? De un lado de la situación y que te van a dar su opinión conforme a lo que ellas observan y del lado o del bando donde ellas se encuentren. Entonces, a veces no es nada saludable desahogarnos con la familia o con los amigos, porque a veces, sin querer queriendo, se complica el conflicto. ¿Qué es lo ideal? Pues bueno, por eso buscamos personas, terapeutas, que son neutros y que desde una visión totalmente equilibrada va a observar de dónde viene la mayor parte de tus conflictos y te puede orientar para que tú veas por qué camino debes de ir, ¿no? Y bueno, en este caso de observación con los pacientes, he analizado el que muchos responden bien con las terapias energéticas, holísticas, pero recaen. Pueden estar muy bien 1 año, año y medio, 2 años, pero pasa el tiempo y me buscan y me dicen, Lau, es que recaí, ¿sí? Se volvió a activar en mí este padecimiento físico o esta depresión, o este enojo. Entonces, en la observación que yo he tenido a lo largo de estos años como terapeuta sobre mis pacientes, es que el paciente vive con programas biológicos que se generan por conflictos que tienen todavía activos y que una terapia o un tratamiento holístico, un tratamiento alternativo con la técnica que tú me digas, puede como retrasar o pausar el proceso biológico que está viviendo el paciente, pero no lo repara totalmente, es decir, no lo quita, no lo desactiva. Entonces yo ya venía como que observando esta situación cuando comencé a recibir información sobre lo que son las leyes biológicas, las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Ahorita es un tema que está muy de moda, que está tomando mucho auge, que ya hay muchos divulgadores de lo que es la nueva medicina germánica, ¿sí? Que se basa precisamente en la observación que hizo el Dr. Hammer
para entender las enfermedades, trastornos, desequilibrios del cuerpo, ¿sí? Y que les encontró el origen desde el estado biológico, es decir, el cuerpo te está mostrando esa enfermedad, ese trastorno, porque hay algo en tu psique que activó ese estado, que activó ese programa. Llámese desde algo muy grave como un cáncer, ¿sí? Hasta algo pequeño como a lo mejor una gripe, una erupción cutánea, una picazón. O sea, todo lo que pasa en tu cuerpo es una alteración a nivel biológico, que forma parte de la adaptación de tu cuerpo ante la situación psíquica que estás viviendo. Ajá. Es decir, el evento que transformó tu psique o que alteró a tu psique. Dentro de lo que es la medicina germánica y las leyes de Hammer, la primera ley de estas biológicas nos indica que todo se origina a raíz de un DHS, que es un Dick-Hammer Syndrome. En pocas palabras, traducido al concepto, un conflicto, un evento impactante, un shock para la persona que vive con mucho dolor, que vive en soledad, que vive haciéndole mucho ruido en la mente, en la psique. Y ese impacto, ese evento, ese suceso altera su estado mental. Estamos hablando de mental, psique. Y eso, visto desde la percepción biológica, va a generar un programa para que tú salgas del estado de shock donde entraste. La primera ley, como te digo, indica que en todo proceso, desde una gripe hasta un cáncer, está involucrado un DHS, un evento, un shock biológico. Nosotros somos seres humanos, sí, pero pertenecemos al reino animal. Somos un organismo que está en constante contacto permanente, obviamente, con nuestra propia biología. El doctor Hammer descubre que hay una asociación entre la psique, el cerebro, que es la manera en la que ya el cerebro va a traducir todo lo que está viviendo tu psique. Por ejemplo, si viviste un asalto a mano armada, te quitaron tu coche, dos tipos te apuntan con un arma, es un shock impactante, ¿sí? En ese momento, tu psique, tu mente, genera información a tu cerebro y le está indicando peligro extremo. Peligro extremo. Tu cerebro actúa de forma inmediata porque activa todos los estados de alerta, ¿sí? Para que tú puedas sobrevivir a esta situación. ¿Qué pasa? Pues el cortisol se dispara al máximo, ¿sí? Tus músculos están preparados para pelear o para correr. Tu cuerpo se prepara de una manera impactante, así, en un segundo, ¿eh? En un segundo pasas de estar en un estado pasivo a un estado sumamente alterado porque la situación te está llevando a ese extremo. Todo eso que estás viviendo desde la psique, estás percibiendo el ataque, el asalto, ves el arma. Rápido concibe tu percepción que estás en peligro y rápido tu cerebro manda a cada órgano del cuerpo que va a servir para que tú sobrevivas, lo pone en acción al 200%. Ok, pasa el evento, sales bien, libras el momento, como sea, pasa el suceso, pero tú te quedas en ese estado alterado porque todavía traes el efecto del cortisol y de todas las hormonas y comienza, ya después cuando tú te vas tranquilizando, te vas relajando, es un proceso de unas horas o incluso de días, en el que tu cuerpo tiene que recuperar biológicamente su funcionamiento normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y esto es muy similar a lo que viven los animales cuando la presa percibe al depredador, tiene que huir, y si la presa libra
y se aleja y logra zafarse del depredador, el animalito se recupera rápido, en unas horas vuelve a su vida normal y sigue viviendo normal, no se enferma por esta situación. ¿Qué tiene el ser humano a diferencia de los animales? Que bueno, el raciocinio que tenemos, ¿verdad? Y la conciencia que tenemos no nos deja salir tan rápido de ese proceso. Nos quedamos con esa psique alterada y conservamos el miedo, conservamos la memoria corporal de lo que nos hizo vivir ese evento. Este es un ejemplo. Entonces me quedo permanentemente en una percepción de miedo y ya no puedo salir a la calle porque temo que me vuelva a pasar lo mismo. Claro. O pasar por ese lugar reactiva, ¿no? Si me asaltaron en la gasolinera, cada vez que yo pase o tenga que cargar gasolina, ahí en ese lugar, mi cuerpo va a revivir el momento por esta memoria corporal y sensorial y voy a volver a activar el mismo programa biológico. Mi cortisol se va a volver a subir, mis músculos se van a volver a tensar para que yo pueda pegar carrera, para que yo pueda luchar. Es decir, vas a estar reactivando una y otra vez este programa biológico que en su momento te sirvió para sobrevivir y para salir del evento, ¿sí? Pero ya no salimos psíquicamente de ahí. Nos quedamos con ese riel. A esto se le llama un riel. En la medicina germánica se le dice riel del conflicto. Y te regresa al conflicto una y otra vez. Yo en terapia holística lo llamo detonante. Claro. Por ejemplo, si en el momento del asalto, además de estar en la gasolinera, estaban escuchando música y tenían cierta canción, ¿sí? Probablemente cada vez que tú escuches esa canción, ese tema musical, algo se va a inquietar en ti. Y no vas a saber por qué, porque de manera consciente no lo estamos asociando. Todo es lo que se quedó grabado en la psique del cerebro en ese momento impactante. Totalmente de acuerdo. Te voy a contar rápidamente lo que a mí me pasó algo muy parecido. Hace aproximadamente como 1 mes y medio falleció mi mami. A mi mami la atropellaron en un cruce. Y entonces yo le decía a mi chico, me da mucho miedo manejar. Me da miedo salir a la calle. Me da miedo usar tacones. Y entonces yo le decía, ¿por qué? Y yo le dije, es que a mí me late que mi mamá quiso correr. Okay. Y entonces yo, si me pongo tacones, yo digo, pero mejor tenis, porque qué tal que tengo que correr y manejar, y entonces ando cuidándome de la bici, los que ahora llevan su patín del diablo, los que van en moto, o sea, para mí se volvió un tema bien particular, Lauren. Por el lugar por donde atropellaron a mi mami, porque es una avenida que es un tanto grosa, desafortunadamente, pues es un tema. O sea, pasar ahí, yo manejar por ahí, sí. Jole, se volvió para mí bien complicado y a mí me late también que justo esto tiene como algo que ver, ¿sabes? Totalmente. Me empecé a dar cuenta porque ahorita que te lo estoy platicando, todavía siento que mi cuerpo está reaccionando ante eso. De hecho, estaba platicando y de repente como que me empezaba a dar como sueño. Yo dije, no, a ver, espérame, es que no es que me dé sueño, simplemente que hay algo que se está activando al recordar el evento. Exactamente. Como el evento, es como el origen, ¿no? De la situación. Qué interesante. Exacto. Bueno, Clau, antes que continuar con el tema, no sabía el proceso que has estado viviendo desde hace un mesecito. Sí, entiendo lo que has de estar viviendo internamente, lo que fue, lo impactante. Te mando un abrazo con mucho amor, mucha luz. Yo sé que todo lo que tú has aprendido de la vida es lo que te ha mantenido ahorita de pie y entendiendo el proceso, viviéndolo con más sabiduría, con más entereza, pero por mucho que tengamos mucho conocimiento, es más, podemos estar hablando con Dios todos los días y saber a dónde vamos y saber de dónde venimos, pero esto lo tienes que vivir desde tu proceso biológico como el ser humano que eres, el ser
animal y humano que somos, porque somos biología, somos un organismo que vive precisamente con esta memoria sensorial y memoria corporal, que son los que activan los detonantes o los rieles, que tú ya estás, afortunadamente te estás dando cuenta a tiempo del proceso de cómo lo estás viviendo y de lo que está detonando en ti, de lo que está activando en ti. Porque si tú no tuvieras este conocimiento y no te observaras cómo lo estás viviendo, esto se agranda y después puedes caer en situaciones o en trastornos bien difíciles, bien complejos, tanto a nivel psíquico, es decir, crear una depresión, una fobia a algo que ya no te permita salir a la calle, que ya no te permita conducir, o una enfermedad física, ¿sí?, que te esté indicando que todo el tiempo estás en alerta y todo el tiempo estás con miedo. Exacto. Entonces ahorita estás a tiempo porque te estás observando y desde ahorita puedes evitar que esto crezca en una avalancha de nieve que después no puedas parar. Entonces ahorita, Clau, tú estás muy a tiempo de entender que biológicamente en ti se detonó un programa biológico que está siendo activado cada vez que tú revives el instante, el proceso, el duelo, debes de recibir ayuda tanatológica, ¿sí?, para procesar el duelo, la pérdida. Es que se activan muchos conflictos con ese proceso, Sí, Clau. claro. La verdad Demasiados. es que yo lo que agradezco muchísimo es que, pues vaya, conozco mucha gente, sí estoy en un Uh-huh, tanatológico con una de mis maestras y evidentemente claro. pues yo estoy haciendo lo mío, lo propio, Uh-huh, uh-huh, llevándomela bien despacito, ¿sabes? uh-huh. Cada día, como al final esto es algo con lo que se aprende a vivir. Pero ahorita cuando Exactamente. tú nos platicas, me llamó mucho la atención porque dije, claro, claro, porque al Uh-huh, final es algo que mi cuerpo, el cuerpo sabemos que tiene memoria. claro. Y Entonces, tiene una inteligencia propia, ¿eh? O sea, tu claro, biología es inteligencia propia para sobrevivir. ¿Por qué crees que ya no quieres usar tacones? Porque tu cuerpo, tu mente te está haciendo que te adaptes a una nueva realidad. Para ti la total, realidad ya no es segura, ¿sí? sí, Usar tacones, por ejemplo. Es la observación de tu psique. Entonces, tu psique te dice, usa zapato bajo y vas a tener más posibilidades de sobrevivir ante lo que sea. totalmente. Ujú, Y entonces, fíjate que al saber esto me hace ser un poco más consciente. Y justo tener esta plática contigo es para que quien nos esté escuchando sepa que un evento como el que yo viví, ujú, que podemos haber vivido y que además de esto, los eventos sabemos que hay todo el tiempo y cuando ustedes ujú. sientan que algo está siendo diferente, que se cuestionen, que se lo Que se pregunten, observen. que se observen, que levanten su mano y que digan, oye, me pasa esto, a partir de ese día siento esto, después de Ujú. esto percibo aquello, porque es parte de, es una forma en la que el cuerpo se está comunicando con nosotros. Exactamente, no es una falla y un síntoma no es el enemigo. Es el Exacto, lenguaje que te está diciendo, tu cuerpo te está diciendo, hay esto en tu psique, hay esto activo en ti y lo tienes que desactivar o tienes que reprogramar esa percepción. Tú te quedaste con esa percepción de que estás en constante peligro, que todo para ti te puede ocasionar algo como lo que vivió tu mami, el exacto, suceso. Entonces, tu percepción es de yo me tengo que cuidar de no terminar así, de no perder la vida por una situación que se puede evitar. Entonces, estás buscando todos los medios para evitarlo, pero como lo estás haciendo desde el trauma, desde el conflicto, no es algo que te esté causando paz, sino que estás en constante alteración, total, uh-huh, así es. viviéndolo desde el miedo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues bueno, lo estás detectando. Y como te digo, afortunadamente estás a tiempo porque lo estás observando y junto con todo el trabajo que estás haciendo con tanatología,
con tu propio trabajo personal, la superación, todas las bases que tú tienes, todos los conceptos que ya están anclados en ti, tu sistema de creencias te va a ayudar a salir adelante. Pero biológicamente necesitas desactivar ese programa biológico para que tú retomes la normalidad de tu realidad. Así es. Para que ya no estés alterada. Entonces, sí te invito a estudiar sobre leyes biológicas. Nos trae mucha paz porque comprendemos que no es una enfermedad, no nos va a matar, nos está ayudando para adaptarnos a un proceso que tenemos que solucionar. Cuando lo resolvemos, entramos a una fase de reparación. Es ahí lo que nosotros en el área holística le decimos crisis curativa. Ahorita no te duele a lo mejor nada físicamente, pero todo está en la psique. Cuando tú comiences a desactivar este programa biológico que tienes alterándote, vas a comenzar a relajarte. Okay. El cuerpo entra en fase de recuperación. Y es ahí donde la segunda ley de Hammer nos dice, toda enfermedad, todo proceso que tiene como origen un evento, un shock biológico, se vive en dos fases. Todo el proceso es bifásico. Primer fase de activación, lo que tú estás viviendo, estás en fase activa. Cuando superas el conflicto, superas el DHS, superas el trauma, viene la fase de reparación biológica. Todo lo que se alteró en ti para mantenerte en sobrevivencia. Por ejemplo, ahorita tú estás en estado de alerta total. Estás generando cortisoles. Cuando tú entres en calma y en reparación, tu cuerpo tiene que sacar el cortisol que invadió tu cuerpo, que invadió tu organismo. Entonces puede ser que te venga un dolorcísimo de cuerpo, una gripe de aquellas, a lo mejor, no sé, una diarrea de aquellas, porque tu cuerpo va a estar reparando y limpiando todo el proceso que vivió en la fase de activación. Ahora, todos estos conceptos de las leyes biológicas de Hammer, yo como terapeuta holística veo una relación muy profunda, muy, muy ligada, íntimamente ligada con las 5 heridas del alma. Porque las heridas del alma, al final de cuentas, si nos ponemos a analizarlas, son las percepciones de lo que nos pasa desde que somos niños. Desde ahí comenzamos nosotros a formar nuestra psique, porque corresponde a lo que vivimos. Que si nos abandonó papá, que si se fue mamá, que si tuvimos escasez, que si fui golpeado, que si tuve un abuso, que todo lo que vivimos desde niños, obviamente nos genera una percepción de realidad, de vida, y es ahí donde se empiezan a generar las heridas, las conocidas heridas del alma o heridas de la infancia. Perfecto. Y están íntimamente ligadas con las percepciones biológicas dentro de estas 5 leyes. Es lo que he estado observando y como terapeuta holística estoy integrando esto, ¿sabes? Porque yo me di cuenta que los pacientes regresan porque siguen teniendo el conflicto activo. Se puede calmar o estar en pausa, estar en vagotonía un tiempo, pero se activa cuando hay un suceso que remueve, ¿sí?, el programa biológico que estaba dormido. Entonces, es por eso que en esta observación que he hecho, busco científicamente darle al paciente la información. Mira, si no crees en holística, en energías, en cosas espirituales, está bien. Si tú conoces tu cuerpo y cómo funciona, tú vas a poder desactivar tu código, la información que está activando tu conflicto y tu programa biológico. Entonces, ya con un sustento científico, biológico, le puedo decir al paciente, tu conflicto está afectando la vesícula o el corazón o tu útero o el problema que tenga el paciente, porque tienes este tipo de conflicto activo
por ejemplo, problemas en el útero en la mujer. Tiene que ver con un conflicto de frustración sexual, ¿sí? Yo me abandoné del esposo, me engañó con otras mujeres, yo me siento desvalorizada como mujer, me siento rechazada, no fui elegida, y se vive a nivel sexual una alteración que hace que tus hormonas, tus estrógenos, todo se altere para que tú seas capaz de mantener al macho. Esto hablando biológicamente, desde nuestras capas embrionarias del cerebro que nos hacen animales, ¿sí? Perfecto, y no podemos querida. alejarnos de ese concepto. Nos tenemos que ir a corte, pero está súper interesante lo que nos estás platicando. Vámonos a corte y regresamos y Vamos. seguimos platicando contigo. ¿Te late? Perfecto, Klaus. Gracias. Listo, pues ya regresamos. Ahora sí, querida, que esto está muy interesante. Cuéntame Así es, más, por favor. Esto me interesa. Claro que sí, Klaus, y es algo que todos deberíamos de aprender. Ya debería de ser una información que se imparte por todos lados. Pero bueno, estamos generando esto, estamos generando la apertura de conciencias y el que podamos buscar alternativas, ¿verdad? Para conocer nuestro cuerpo y entender su funcionamiento y cómo todo está íntimamente ligado. En estas observaciones que te comento que yo he hecho, las leyes biológicas me dieron una información muy valiosa que yo encontré ahí. Mira, como terapeuta holística yo estaba trabajando sobre las emociones y yo tenía el concepto de que las emociones son las que nos enferman. Que si vives con enojo, con ira, pues bueno, el sistema digestivo es el primer impactado ante esta emoción con la que estás viviendo. Que si tienes depresión, pues bueno, el sistema que se va a ver afectado es el sistema respiratorio. Y así, ¿no? Con cada emoción, pues, así lo interpretaba, dando a entender que la emoción era la causante de la enfermedad. ¿Y qué crees, Clau? Que las leyes biológicas me aclararon así grandemente este término, este concepto. La emoción o las emociones no son la causa de ninguna enfermedad. Las emociones son un síntoma de eso que tú estás viviendo internamente. Por eso, cuando tratamos a nivel holístico, creemos que con gestionar nuestras emociones de manera adecuada, se tiene que salir de la enfermedad o del trastorno, del desequilibrio. Pero no es así. Tú puedes administrar tus emociones y a lo mejor la ira que tú tienes la estás reprimiendo. No es que la estemos liberando o sacando de nuestro sistema, simplemente la dopamos, la dormimos. Lo mismo la tristeza. El cuerpo siempre te va a decir, ok, tenías depresión porque tienes este conflicto, pero como ahora nada más te reprimes, creas una realidad en la que te mientes a ti mismo intentando decirle al mundo y a ti que ya no tienes depresión y ahora sonríes y ahora vas por acá, por allá. Por eso la depresión no se cura tan fácil, porque creemos que la emoción es la causante del trastorno, cuando no. Hay detrás de todo esto un DHS, un evento que creó un programa biológico y que se está activando, dando como depresión, dando como un síntoma la depresión o la ira o la apatía, ¿sabes? Todo lo que conocemos como emociones desbordadas. Entonces tenemos que ir más profundo. Y ahora yo como terapeuta holística ya puedo ver a los pacientes, le digo, es que tu emoción es un síntoma. Vamos a observar por qué generaste miedo, tristeza o ira ante el evento. ¿Qué evento fue el origen o detonó el que tú crearas, por ejemplo, la ira, ¿no? Y aquí entra la percepción. Cada persona percibe los eventos de manera diferente. Y te voy a poner un ejemplo bien bonito. Por ejemplo, en una familia, papá, mamá, 3 hijos, ¿sí? El papá
como muchas personas lo viven, se deja a la familia, se va porque encontró otra pareja, otra persona, deja a la mamá, deja a los hijos y se va a vivir con otra mujer que tiene hijos propios, ¿no? Entonces, se vive mucho este tipo de telenovelas. Uh-huh. Esto es para poner un ejemplo de cómo lo percibimos. Ok, el papá se fue, se genera en el nido una ruptura tremenda. La mamá se queda quebrada, sin saber qué hacer, se tiene que ir a trabajar, entra la mamá en depresión y los hijos, cada uno, lo van a vivir de manera diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tenía un lazo diferente con papá. A lo mejor uno de ellos era el consentido de papá y el otro no tanto. Según los lazos que tú hayas creado con tu papá, es la magnitud en la que te va a impactar el evento. Entonces vamos a suponer que la niña era la consentida y la princesa de papá. Papá se fue. Lo vive la niña ¿desde dónde? Desde el abandono, ¿sí? Y genera una depresión. Me siento sola, me siento desprotegida. Me duele a mí, es mi dolor porque yo tenía mi lazo con mi papá y se fue a cuidar hijos que no son suyos. Entonces traigo ese dolor de abandono, de rechazo, y ahí comienza a activarse un programa biológico para que tú sobrevivas ante esta situación. Tu cuerpo comienza a trabajar y comienza a generar ese programa biológico que vas a cargar por mucho tiempo hasta que no sea sanado o reconceptuado, ¿no? Ejemplo, otro integrante de la familia, el hermano, ¿no? A lo mejor el hermanito no tenía un lazo tan paternal con su papá, tan amoroso, y era así como que una relación muy, muy débil, ¿no? Un lazo muy débil. Entonces, el niño no lo va a percibir con el mismo dolor que la niña, ¿sí? Lo va a percibir diferente. Pero ¿qué tal si este niño tenía un lazo muy fuerte con su mamá? Y era su mamá, su todo, este niño. Y yo veo que mi mamá está quebrada, está rota, porque mi papá la dejó a ella. Fíjate, ahí ya la percepción cambia. Ahí mi papá no me dejó a mí no me afecta si está papá o no está, pero le está afectando a mi mamá. Y mi mamá es mi todo y es el amor de mi vida y la veo sufrir, la veo partirse, la veo quebrarse. Entonces yo me lleno de ira, ¿sí? Ante esta situación. Me llenó de la idea de la injusticia, quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque papá se fue, dejó rota a mi mamá y ahora, ¿quién repara todo esto? Y otro integrante de la familia, el tercer hijo, puede estarlo viviendo desde la injusticia, desde la traición, de por qué papá va a cuidar otra manada, otro nido que no es el suyo, ya nosotros nos abandona y yo tengo que cambiar mi vida y cambiar mi realidad para adaptarme a esta nueva situación. Es decir, un mismo evento afectó de manera diferente a cada hijo porque la percepción de cada uno de ellos es diferente. Por eso es cierto, cada cabeza es un mundo, cada persona va a tener una percepción diferente. Por eso, si tú me dices, en las leyes biológicas entendemos que los pacientes pueden llegar con el mismo conflicto de separación, pero uno lo genera, biológicamente activa un programa a lo mejor en la piel, otro lo genera en las articulaciones, ¿sí? Sus trastornos físicos los van a generar en diferentes órganos, porque es el mismo evento, pero diferente percepción. Por eso, en la nueva medicina germánica es muy importante el analizar al paciente muy a nivel personal, muy profundizar en su historia de vida, porque su historia de vida te va a indicar por qué tiene la enfermedad o el trastorno que tiene. Pues es impactante la manera en la que la percepción hace un cambio. Y una vez que tú, estudias las leyes biológicas,
entiendes la relación que tiene con las heridas del alma, recibes apoyo holístico, recibes todo. ¿Qué pasa? Que yo me he dado cuenta que muchos que estudian también las leyes biológicas o que quieren encontrar la sanación a través de las leyes biológicas, dicen, bueno, ya sé por qué, ya encontré mi origen, el conflicto, ya encontré mi DHS, el impacto, el shock biológico, ya sé qué programa se activó en mí, pero ¿cómo lo sano? ¿Cómo lo curo? ¿No? Entonces, ahí las leyes biológicas te dicen, pues resuelve. Si tu problema es con papá porque te abandonó, resuelve. Pero ¿qué pasa si yo no quiero hablar con papá? O ya no está aquí para aclarar las cosas. O no tengo el valor para enfrentarlo. O sea, encontraste el origen y el conflicto, pero luego ya no sabemos cómo solucionarlo, cómo repararlo. Es ahí donde entra el estado holístico para la sanación, para la recuperación y la reprogramación de ese código biológico que se activó. Te pongo otro ejemplo sencillo. Y esto es algo que las leyes biológicas, los divulgadores de las leyes biológicas de la medicina germánica, se comportan un poquito de la misma manera que los médicos de bata blanca, es decir, tienen sus límites, ¿no? Hasta ahí les llega la comprensión, porque no están integrando cuerpo, mente y espíritu, alma. Porque los estudiosos de las leyes biológicas ven al ser humano como un organismo biológico. No están integrando esta supraconciencia, no están integrando que la psique necesita un placebo de sanación para que la psique pueda reprogramar un código biológico. Por ejemplo, vamos a suponer que me llegan 3 pacientes con vidas e historias totalmente diferentes, pero que los 3 generaron el mismo conflicto y tienen los mismos síntomas. En este caso, a diferencia del ejemplo de los hermanos, cada uno tuvo diferente percepción y generó diferentes síntomas, diferentes trastornos, diferentes percepciones. Vamos a poner el ejemplo de que a mí me llegan 3 personas con la misma percepción. Ellos coincidieron y cada uno en sus vidas sí coincidieron con la misma percepción, mismo órgano, misma enfermedad, mismo todo. ¿Cómo los voy a tratar para que ellos sanen? Es aquí donde yo observo cómo cada uno va a necesitar un placebo diferente. Por ejemplo, si uno de ellos es ateo, no cree en nada ni en su sombra, pero generó dermatitis por el conflicto de separación. Viene una persona católica, muy religiosa, con el mismo conflicto de separación y también generó dermatitis o psoriasis, porque es de los más comunes en activarse con el conflicto de separación, problemas en la piel. Y un tercero, que a lo mejor es una persona que cree en el estado holístico del ser, el cosmos, las energías, ya sabes, la New Age, ¿no? Ambos tienen un sistema de creencias, los 3 tienen sistemas de creencias diferentes, pero en lo que vivieron, cacharon la misma percepción y generaron el mismo conflicto en la piel, la misma enfermedad. ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar con el ateo? Con el ateo, a lo mejor lo más que le llega a su conciencia, a su sistema de creencias, es tomarse unas pastillas, ponerse una pomada y con eso. Entonces, con los 3 voy a trabajar en encontrar el origen, el conflicto, ¿sí? Y les voy a mostrar su programación biológica, por qué les está afectando en la piel. Les explico todo, les enseño con manzanitas por qué su cuerpo se comportó de esa manera y generó esa enfermedad o trastorno. Ok, pero ya para la sanación, a cada uno le voy a dar una dirección diferente. Al que es ateo, ¿sabes qué? Ya encontraste
el origen, tu conflicto, ya ubícalo, ¿quieres vivir con ello? No, no quiero vivir con ello, ok, entonces sácalo de tu sistema, mira, usa estas pomadas, este medicamento, este antibiótico, te va a funcionar. Ok, a él le va a funcionar de esa manera. A lo mejor a la persona que es sumamente religiosa, le puede ayudar el que yo le explique el funcionamiento de su cuerpo, cómo biológicamente se activó el programa, bla, 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 encontramos el origen, lo trabajamos, y ¿qué crees? A lo mejor a ella le funciona ir a dar gracias a la basílica. Y con eso cambia su percepción, porque ya no voy a tener que activar mi programa biológico, ya entendí qué pasa con mi cuerpo, pero para sanarlo le voy a pedir a la Virgencita que me ayude a reprogramar o que me ayude a sacarlo de mi sistema. Y la Virgencita le va a ayudar, porque su sistema de creencias lo está percibiendo como eso, como que eso le va a salvar de la enfermedad. Y a la persona, al tercer ejemplo de una persona que es holística, que cree en el cosmos, energías, bla, 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 con esa persona trabajamos de manera diferente. La llevamos a observar su biología, su cuerpo, a conocerlo, y desde el estado holístico, a lo mejor una meditación, le cambia el código o el programa biológico, y con una meditación libera todo lo que trae dentro y transforma esos códigos informativos que ya se crearon en su biología. Y pongamos un cuarto ejemplo. A lo mejor hay una persona que, igual que los otros tres, trae el problema en la piel por un conflicto de separación, pero para la hora de sanar, le explico cómo se comporta su cuerpo, pero si esta persona es de las que creen en hechicerías, en rituales, en brujerías, en me están haciendo algo, ya sabes, porque hay gente que tiene ese sistema de creencias. Entonces a esa persona, con un ritualito, le vas a poder ayudar. Mira, hazte este corte energético o estas velas, o te hago una limpia, date un baño con hierbas. Eso te va a ayudar y te va a quitar la dermatitis que traes. ¿Por qué? Porque aquí estamos observando que así como para enfermarnos la psique y el cerebro activó códigos y un programa biológico, para la sanación también es muy personal y muy individual, porque tiene mucho que ver el sistema de creencias de la persona. Y es ahí donde tú le puedes dar esa dirección para que la persona encuentre su sanación. Y le va a funcionar sí o sí, porque la psique es la que genera los programas biológicos, los que entran en trastorno y en enfermedad, y también la psique es la que puede ser capaz de generar el código de sanación. Oye, pues está súper interesante esto. La verdad es que yo he escuchado muy poco, pero me voy a meter a echarle un ojo porque me parece que es bien interesante. Ya no, ya nos tenemos que ir y la verdad es que te voy a invitar a que tengamos posteriormente otra plática de esto porque sí me parece que es un tema que amerita como darle una continuidad. Pero antes de eso, quiero preguntarte, ¿tú das este tipo de sesiones? ¿Acompañas? O sea, ¿haces algún acompañamiento con este tipo de técnica en primera? Y bueno, pues también para saber en dónde estás ubicada, dónde te pueden encontrar, tus redes sociales y demás, querida. Claro que sí, Clau, muchas gracias. Efectivamente, estoy haciendo un análisis de lo que es la relación entre psique, cerebro, órgano y sistema de creencias, porque ahí es donde se encuentra el código de la sanación. Okay. Estoy trabajando en ello, ya estoy implementando en pacientes que han tenido recaídas, por eso toda esta observación me llevó a este punto de integrar la información de las leyes biológicas y esta observación. Sí lo estoy haciendo y estoy acompañando a los pacientes para redireccionar la programación de los códigos biológicos que les ocasionan trastornos, enfermedades, depresiones, ansiedades, todo esto. Estamos haciendo el acompañamiento y me pueden encontrar aquí al norte de la Ciudad de México, por zona Azcapotzalco, para los que quieran alguna consulta presencial, o también hacemos
consultas en línea para los que viven fuera de la Ciudad de México. Y pues bueno, en redes sociales me encuentran como Laura M. Sananda, tanto en TikTok como en Facebook. Y pues si gustas, Klaus, ahí podemos dar mi teléfono, mi WhatsApp, por si alguien Sí, por favor. quiere contactarme. Es el 55 23 13 57 93. Es mi número de WhatsApp donde pueden generar contacto para charlar. Perfecto, pues bueno, querida, muchísimas gracias por habernos regalado este ratito para platicar con nosotros acerca de este tema, que es un tema súper interesante. Gracias también allá en cabina por ayudarnos a que esto sea posible. Gracias a Proyecto Radio MX, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana en este puentecito largo. Y bueno, pues un fuerte abrazo, les mando un beso, que tengan una excelente tarde. Gracias, querida, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Clau. Abrazos del alma. Bye. Gracias por habernos acompañado. Esto fue La Magia de Ser Mujer. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenos a través de nuestra página de Facebook La Magia de Ser Mujer.